Buenas, estamos de nuevo aquí en este canal para hablar del trauma, de si es posible sanar los traumas del pasado, los traumas antiguos. Muchas personas piensan que tal vez no es posible, ¿no? Que puede ser algo muy costoso, muy difícil. Otros simplemente prefieren no pensar siquiera que existan y que estén ahí marcando una huella. Y como ya decía en vídeos anteriores, aquello a lo que no haces caso de tu subconsciente sigue dirigiéndote y a eso pues a lo mejor lo llamas destino, pero en realidad es tu subconsciente que está operando de fondo y está haciéndolo en base a esos traumas del pasado, esas heridas que has reparado como mejormente creías que se podía hacer o simplemente has tirado adelante, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible. Vamos a verlo en este vídeo. Quédate hasta el final porque creo que la información es interesante. Todo esto que vamos a tratar, todo esto que estamos tratando en esta etapa en la que actual me estoy encuadrando sobre todo en trabajar el trauma, las huellas del trauma, cómo este dirige nuestras vidas, cómo podemos sanarlo y repararlo. Hemos hablado de la analogía del kintsugi, esas piezas de porcelana cerámica que en Japón, a una tradición muy antigua, en Japón se dedicaron a reparar esas vasijas rotas, esos cuencos rotos, uniéndolos con un polvo de oro. Con lo cual, esa pieza rota volvía a tener una segunda oportunidad, reparaba ese daño y además lo embellecía y lo enriquecía, ¿no? Por hacerse con el polvo de oro, pues quedaba mucho más rico. Es una historia antigua que, bueno, tampoco me voy a extender en contar eso ahora, de dónde nace, pero hoy traigo para aquí, para que veáis un poco algunos ejemplos de lo que es la taza del kintsugi. Tenemos esta taza, se ve ahí, se ve ahí la grieta, se ve ahí la grieta. Tuvo un golpe, recibió un golpe que la partió de una manera muy clara, muy sencilla. Digamos que fue una rotura bastante limpia, ¿eh? Se ve ahí, ¿verdad? Esto es kintsugi. Se rompió. ¿Qué hizo? Se reparó. Afortunadamente no fueron grandes trozos, fueron solo dos. No obstante, ha sido necesario. A simple vista, de lejos, parece que no ha pasado nada. Sigue teniendo la misma utilidad que tenía, ¿verdad? Pero además ha cobrado una cierta belleza con esa pintura de oro en la que se le ha embellecido. En muchos casos de personas pues ha sucedido eso, ha habido una ruptura, la persona se ha dado cuenta, lo ha reconocido, ha sido capaz de recomponerlo y continuar camino. Pero ha habido o hay otro tipo de rupturas, como esta. Aquí vemos muchos trozos, ¿verdad? Aquí recibió esta pieza un fuerte golpe, un impacto, cayó y se destrozó prácticamente. Desde luego, quizás el dueño de esta taza podría pensar que esto ya no servía para nada. Esta taza ya no podría ser lo que era. Finalmente se recompuso, se pegó con mimo, con cuidado, con atención, con mucha atención, con mucho esmero, para ser recompuesta, para ser pegada, incluso agujeros que quedaron tal vez del fuerte impacto porque hay trozos de la porcelana que saltaron y que no se pudieron recuperar, por decir así, se cubrieron con esa masilla y con esa pintura de polvo de oro para poderlo dar una utilidad, para que por ese agujerito no saliera el agua, ¿no? Bueno, hay que decir que ciertamente a nivel práctico y real estas piezas, si no se han hecho con un material para reconstrucción apto para el consumo de bebidas y consumo humano, pues no se debe de hacer. Pero estamos viendo la metáfora, estamos viendo sobre la propia pieza para que entendáis mejor cómo es esto del kintsugi. Entonces,
Como vemos, esta pieza ha quedado muy deteriorada, verdaderamente se rompió mucho. A día de hoy exhibe con orgullo o simplemente deja que se muestren abiertamente. No ha tratado de disimularlas porque es negra y se podía haber pintado de un color negro, ¿verdad? Esas grietas, esas huellas después de pegarlo, se podía haber pintado de negro y que pasara un poquito más desapercibido y así nadie se dé cuenta y parece que estoy bien, que todo va bien, que yo nunca me he roto, que yo estoy perfecto, porque lo disimulo muy bien, ¿no? Porque lo cubro del mismo color de la pieza, lo limo, lo pulo, le doy un pulido, lo doy, bueno, todo tipo de tratamientos para que esa pieza quede como estaba al principio. ¿Pero es la misma verdad pieza? No, ya no es la misma. Sufrí una ruptura. Y lo que estoy haciendo cuando intento a lo mejor repararla de una manera que sea solamente con el fin único de que se muestre perfecta y se muestre tal como debería supuestamente de ser a vista de los demás, pues estoy cubriendo lo real, no estoy expresando verdaderamente lo que ha sido la historia única e irrepetible de esta pieza. Y esto lo estamos hablando, entiende, ¿verdad? Como la de una persona. Entonces, estoy ocultando la realidad, estoy negando la realidad. Y entonces, las cosas no van a ir bien, porque tarde o temprano, esta taza va a ser sometida a una cierta presión y quizás en ese momento, o por un lavado demasiado concienzudo o excesivo, esas grietas se vuelvan a ver, ¿no? Todos son metáforas, pero tratamos de comprender que cuando se hace este tipo de reparación, como se hace en el kintsugi, no lo estamos ocultando, no lo estamos negando. Y estamos, para empezar, la aceptación radical, la aceptación radical de que aquello que pasó, pasó, ya es pasado. No se trata de estarse revolcando en ello ni doliendo de la herida. No me va a doler la herida. El dolor sucedió en aquel momento. El sufrimiento le genero con mi mente después, a partir del dolor. Entonces la práctica, además de la presencia consciente, que es lo que hay de fondo de este trabajo hacia el trauma de una manera desde el acompañamiento transpersonal que pretendemos hacer o pretendemos sugerir, es la forma de reparar con plena presencia consciente en el presente, reconociendo el paso del pasado, del tiempo, de lo que pasó, la aceptación, pero no generando más sufrimiento a raíz de un dolor pasado. Y de cara al futuro, pues lo mismo, porque si yo estoy en este instante presente, instalado en el presente, con plena aceptación del presente, sabiendo que esto ya se reparó, que esto ya es pasado, que este es mi presente, no la pieza rota, sino la pieza reparada, servirá para el futuro, para un futuro esperanzador, lleno de posibilidades, porque esta taza rota ya no tenía ninguna posibilidad de llenar nada de líquido, de albergar nada. Pero cuando se repara, está llena de posibilidades. Puedo meter agua, puedo meter café, puedo meter un zumo, puedo meter un té. ¿Cuántas cosas puedo hacer con ella? Esas son las posibilidades que tienes cuando reparas tu trauma de una manera consciente, desde el presente, mirando hacia el futuro, no anclándote en el pasado. Es así, es prácticamente una metáfora de la vida y como Tara Brach nos dice, al apoyarnos en la